Muy buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Estamos por iniciar la clase de discipulado del día de hoy. Con mucho gusto, Lili. Buenas noches. Estamos por iniciar esta clase el día de hoy, contentos, gozosos por lo que Dios nos va a dar. Y vamos a esperar a que nuestros hermanos se vayan conectando y vamos a ir saludando. Hola, familia García Galindo, Lili, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Dios los bendiga grande, grande, grandemente. Un abrazo para toda la familia García Galindo. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante que debemos de recordar, que la iglesia de Cristo es la única, no solo autorizada, sino que puede detener al adversario. Vivimos en esta gran y hermosa nación. Cosas que vemos en las noticias y que estamos escuchando, y que solamente la palabra de Dios dice que solamente la iglesia de Cristo puede detener tanta maldad. Solamente una iglesia avivada, una iglesia llena del Espíritu Santo, la iglesia sobre la cual Cristo fundó su iglesia, la iglesia nacida de nuevo. Amén. Bueno, vamos a estarnos unos minutitos, unos breves minutitos en lo que alguien más se conecta. Y si no, empezamos en menos de un minuto. ¿Les parece bien, familia García Galindo? Muy buenas noches. Con gusto, Lili, con gusto. Gracias a Dios por este tiempo que pasamos juntos creciendo en la palabra de Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a orar. Bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos gozosos ante tu presencia a agradecerte, Señor, el alimento espiritual que tienes para nosotros, tus hijos, que compraste con tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Te damos gracias, bendito Padre. Somos tu cuerpo, Señor, aquí en la tierra, redimido, rescatado, perdonado, justificado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Gracias por enseñarnos tu palabra, por revelarnos tu corazón, por tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, muy bien. Y vayamos por favor al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13. 16, 13. Bertita, ¿cómo estás, hermanita? Muy buenas noches, bienvenida y bienvenidos también a Jazz y a los chicos. Un abrazo muy grande para ustedes también. Bueno, vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 13. Dice así el Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, a ese grupo más cercano del Señor Jesús, que eran sus discípulos: tú y yo somos de ese grupo cercano del Señor Jesús. Pertenecemos al grupo de los discípulos del Señor Jesús. Qué honor tan grande, ¿verdad? Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Muchos en el mundo, algunos creen que el Señor Jesús solo es un profeta, otros saben que es el Hijo de Dios, pero no tienen la revelación de que es el Cristo y que vive para siempre, ¿verdad? No tienen esa revelación, entre otras cosas que muchos creen. Entonces, versículo 16, respondiendo, Simón Pedro dijo, y yo me puedo imaginar a los otros discípulos pensando, ¿qué decimos? Pero Pedro, que tenía un carácter más, vamos a decirlo, más
más resuelto, ¿sí? Y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Sabemos que el Señor Jesús es el Verbo que se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando se hizo carne, se llamó Jesús. Antes de hacerse carne, se llamaba el Verbo. Cuando se hace carne, cuando nace a través de un vientre humano, si por el poder del Espíritu Santo de Dios, entonces nace Jesús. Pero cuando Él va a la cruz a morir por nosotros y a ser nuestro Salvador, entonces es el Cristo, Jesucristo, ¿sí? Alabado sea el Señor. Hola Itzel, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias a Dios por tu vida. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay muchos dioses con D minúscula que el hombre ha creado, pero hay uno solo que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay, lo visible, lo invisible. El Dios vivo y verdadero. Ese es nuestro Dios, el que está vivo y verdadero. Amén. Entonces respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Es decir, esto no te lo dijo un hombre, sino fue revelado por el mismo Padre Celestial. Literalmente dice la escritura así. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Padre que está en los cielos, primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, que está en los cielos. Versículo 18. Y yo también te digo. Entonces me puedo imaginar al Señor Jesús volteando y viendo el rostro de Pedro. Hola Alicia, ¿cómo estás? Bienvenida hermanita. Volteando y diciéndole al Señor, a Pedro. Y yo también te digo que tú eres Pedro. Estaba reconociendo a Pedro, así como Pedro reconoce que Jesús es el Hijo del Dios viviente, también el Señor Jesús reconoce a Pedro. Qué bendición, hermanos, que Dios nos reconozca como sus hijos. Yo antes pensaba que era hija de Dios antes de recibir al Señor Jesús como Señor y Salvador. Y cuando me dijeron que no, eso para mí fue un choque muy grande emocionalmente porque yo sabía que yo era hija de Dios. Pero me llevaron a las escrituras bíblicas en Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 12, donde dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la autoridad, la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Aquellos que reciben al Señor Jesús como su Señor y Salvador. Dios mismo les da la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Y entonces el Señor Jesús reconoce a Pedro y le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca, es decir, sobre esto que acabas de declarar, Pedro, edificaré, construiré. Edificar significa construir mi iglesia. Hay muchas iglesias, pero hay una sola que es la iglesia de Cristo, la iglesia del Dios viviente, una sola.
Y entonces dice, y sobre esta roca, sobre la que tú acabas de declarar, edificaré mi iglesia. Hola Georgette, ¿cómo está? Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches, hermanitos, bienvenidos. Y las puertas del Hades, es decir, las puertas de ese lugar de tormento donde van todas aquellas personas que rechazan al Señor Jesús como Señor y Salvador, es un lugar de tormento donde hay llamas, donde no hay agua, donde los seres son atormentados. Lo dice la Biblia. Dios revela ese lugar tan terrible, existe. Y Dios no quiere que ninguno de nosotros nos vayamos a ese lugar. Y entonces dice aquí, nuevamente en el versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso significa que las puertas de ese lugar de tormento no se establecerán, no podrán retener o podrán estar en contra de los hijos. No, la palabra no es retener. No podrán ir, esa es la palabra, no podrán ir contra los hijos de Dios nacidos de nuevo. Versículo 19. Muy importante, hermanos. Pongamos mucha atención. Y le dice el Señor Jesús a Pedro, porque él dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces el Señor Jesús reconoce a Pedro y le dice a Pedro, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Algunos han pensado que Pedro es el portero de los cielos, y no es lo que está diciendo la palabra de Dios, que tiene Pedro, cuando Dios se lo dijo a Pedro, Pedro estaba vivo entre los humanos, y le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿Quién va a desatar o atar en los cielos? Dios. ¿Por qué? Porque uno de sus hijos en la tierra ha creído y ha confesado que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Hola, Pati querida, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Sí? Es el Hijo del Dios viviente. Y como Dios no hace excepción de personas, Dios también te da a ti como hijo de Dios. Pati, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanita. Bienvenida. Dios te da como hija, como hijo, también las llaves del reino de los cielos. Tú también las tienes, pero pregúntate, ¿las usas? O a lo mejor ni siquiera sabes que las tienes. ¿La usas? ¿Usas esa autoridad que Dios te ha dado? Bueno, entonces tenemos las llaves del reino de los cielos con una finalidad, con la finalidad de atar en los cielos, pedirle a Dios que sea atado en los cielos nuestro adversario que se llama el diablo o Satanás. El diablo o Satanás. Amén. Alabado sea el Señor. Con esa finalidad Dios nos dio esa autoridad para atar a Satanás. Ahora, podemos ver tú y yo, cuando en algún momento estás ahí viendo las noticias del día, cuántas cosas terribles están sucediendo en nuestra nación. Cuántas madres desesperadas buscan a sus hijos, a su familiar, a su hermano, a su padre, a su madre, a su hija,
a su nieto. Y cuánta desesperación y cuánto dolor y cuánta sangre se ha derramado en esta hermosa nación que se llama México y que Dios nos ha dado para vivir aquí en la tierra. Sabemos que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero mientras vivimos aquí en la tierra, mientras estamos viviendo aquí en la tierra, entonces, ¿quién es la roca? ¿La roca será Pedro? No, la roca es Cristo. Vamos a verlo. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Primera de Corintios 10, 4. Yo aquí tengo mi Biblia, estas hojitas que tú oyes que dan vueltas, es mi Biblia. Y dice así. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 4. Y dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Está hablando de que en los tiempos de Moisés, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar y comieron del mismo alimento espiritual. Está hablando de ellos. Pero también hoy, nuestra roca es Cristo. Cristo es la roca, no es Pedro. La roca es Cristo. Pedro hizo una confesión revelada por el mismo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo de Dios. Y tú y yo también nos ha sido revelado que el Señor Jesús es la roca de nuestra salvación. En Colosenses capítulo 1, vamos al libro de Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses 1:15 dice así. Dice, Él es, hablando de la roca, hablando de Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. ¿Tú quieres conocer al Padre? Lo puedes conocer a través de Cristo. Viendo a Cristo en el Evangelio, tú puedes conocer al Padre. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Versículo 17. Y Él es, o sea, Cristo, es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él, ¿quién? Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Cuando el Señor Jesús anduvo entre nosotros como humanos aquí en la tierra, ¿quién pudo resistir a Satanás? ¿Quién lo echó fuera? El Señor Jesús. Solo el Señor Jesús podía hacerlo. Solo el Señor Jesús podía hacerlo. Hoy por hoy, el Señor Jesús sigue reprendiendo y atando y echando fuera a Satanás por medio de su cuerpo, que es la iglesia, aquí en la tierra. Tú como parte del cuerpo de Cristo, yo como parte del cuerpo de Cristo, formamos, como dice la Escritura, somos Cristo aquí en la tierra. No soy Cristo, tú no eres Cristo, pero juntos como iglesia, sí somos el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. La iglesia de Cristo es la única que puede resistir a Satanás, la única que tiene autoridad para echarlo fuera de nuestra familia, de nuestras vidas, de nuestra nación. El diablo va a avanzar
hasta donde la iglesia se lo permita. La iglesia es la única, ningún partido político, no puede. Por bien intencionados que sea el mejor partido político que esté actualmente en el poder o que no esté en el poder, no pueden. Los únicos que pueden resistir, reprender y atar al diablo son aquellos que formamos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia aquí en la tierra. Cristo es la iglesia aquí en la tierra y es el único que puede resistir a Satanás. Tú puedes decir, en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás, y Satanás se va. Porque tú estás hablando en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 1 echa fuera 1000, 2 echan fuera 10,000. ¿Cuántos demonios podemos echar fuera? El cuerpo de Cristo cuando está unido. En la unidad, hermanos, hay poder. En la unidad hay poder. Versículo 18, Colosenses 1:18. Hola Male, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Cristo es la plenitud del Padre. Amén. Cristo es la plenitud del Padre. Versículo 20. Y por medio de Él, por medio de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Queremos paz en nuestra nación? Queremos paz, no violencia. Queremos paz. Y solo la sangre preciosa de Cristo, al cubrir y al perdonar los pecados de esta nación, puede traer esa paz que el Señor Jesús obtuvo en la cruz del Calvario. Amén. Esta es la verdad. Esta es la verdad. La verdad la tiene una sola persona y se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dijo, y el cielo lo respalda. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Queremos vida en nuestra nación. El único camino es Cristo. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre sino a través de Cristo. Amén. Es Cristo el que edifica su iglesia sobre la roca, sobre esa declaración de que Cristo es el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el Señor. Entonces, Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Dice así, acerquémonos a Él, piedra viva. Es una roca, es una piedra que está viva. ¿Por qué es una piedra o una roca que está viva? Porque Él es el fundamento vivo de toda la iglesia de Cristo. Él es el fundamento, es una piedra viva. Acerquémonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. No todos los hombres la reciben, ¿sí? Mas para Dios es una piedra escogida y preciosa. Amén. Escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ahora tú y yo somos unas piedrecitas vivas, sed edificados. Hagan de cuenta esas piedritas con las que Dios está edificando una casa espiritual. Dice, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, un sacerdocio que ministra a Dios
un sacerdocio que, que, que ofrece a Dios, ¿sí? Santo, no no cualquier persona, sino que estamos siendo santificados, limpiados, purificados, porque salimos del mundo bastante sucios, con muchas cosas, con muchas tinieblas, con mucha suciedad del mundo que adquirimos ahí por medio de la corrupción, por medio del pecado, por medio de las cosas que hicimos cuando estábamos en el mundo. Y Dios nos está santificando por medio de su palabra. Cuando obedecemos la palabra de Dios, Él nos está limpiando. Le permitimos a Dios que su palabra nos limpie. Estamos en un proceso de purificación, de santificación, de transformación. No lo hemos logrado todo, pero ahí vamos, ya estamos en el camino. Amén. Para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ah, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanita, bienvenida. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículo 6, por lo cual también contiene la escritura. He aquí pongo en Sión dice, la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. ¿Quién es? ¿Quién dijo el Padre que era? Su Hijo Jesús. Y el que creyere en Él, si tú crees en Él, no serás avergonzado. Nunca vas a salir avergonzado por creer en el Hijo de Dios. Nunca, nunca. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, y aquí está hablando de los judíos, no todos, algunos sí recibieron al Señor Jesús, ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes. Hermanos, no seamos desobedientes a la palabra de Dios. Seamos obedientes para nuestro bien, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois, tú y yo, un linaje escogido, real sacerdocio, una nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué, Señor? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios quiere, hermanos, que tú y yo le sirvamos a Él todos los días que nos restan de vida. Que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Que le sirvamos, así como el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud de Egipto para que le sirviera a Dios. Dios nos está llamando para que le sirvamos a Él, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó, anunciando las virtudes del Señor Jesucristo. Versículo 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Gracias a Dios que hemos alcanzado misericordia para que nos acerquemos, como dice la Escritura, confiadamente al trono de la gracia. Al trono de la gracia. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, somos piedras vivas para formar parte de la casa espiritual de Dios por medio de Cristo. La iglesia de Cristo está formada por piedras vivas. Todos nosotros, Dios está edificando una casa espiritual. Sí, el pastor nos ha estado hablando mucho acerca de esto. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, versículo 19. Efesios 2, 19. Dice así, dice la Escritura, así que ya no sois extranjeros.
Ya no somos extranjeros, ya somos hijos de Dios, ya formamos parte de la familia de Dios. Dice así, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Advenedizos significa intrusos. Tú no eres un intruso, tú eres un hijo de Dios. Georgette, ¿cómo estás, hermanita? Tú no eres un intruso, tú eres un hijo de Dios. Efesios 2:19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Somos miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El Señor Jesucristo es lo principal, la roca principal, y sobre esa roca el fundamento de los apóstoles y de los profetas es lo que nos da a ti y a mí ese crecimiento espiritual por medio de Dios. Porque Dios es el que da el crecimiento. Amén. Versículo 21, en quien todo el edificio, tú y yo formamos parte de ese edificio, Dios está formando en nosotros ese edificio, más bien, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, un templo santo, un templo apartado para Él, un templo sin contaminación, sin corrupción, sin engaños, un templo verdadero para Cristo, sí, Itzel, amén, aleluya, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, amén, en el Espíritu. Entonces, la iglesia de Cristo es un cuerpo, es un cuerpo, es un organismo vivo, no es una organización, no somos una organización con funciones, no. Sí, cada uno de nosotros como parte del cuerpo de Cristo tiene una función dada por Dios, pero somos un organismo vivo. Amén. Somos un organismo vivo. Efesios capítulo 1, versículo 13. Dice así, en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Tú escuchaste el evangelio de la salvación. Yo escuché el evangelio de la salvación. Y habiendo creído, porque podemos escuchar el mensaje, el evangelio, pero no creer. Y aquí lo dice con claridad. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado. Tenemos un sello. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Las arras, el anticipo, el enganche de una herencia incorruptible. Amén. Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Nosotros estamos en proceso, estamos en un tiempo de transformación hasta que todos nosotros seamos completamente redimidos, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Para alabanza de su gloria, para la alabanza de todo el bien de Dios en nuestras vidas. Por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, hermanos, le damos gracias a Dios porque podemos ver en el cuerpo de Cristo la unidad,
Cuando alguien de nosotros, de nuestros familiares, estamos en alguna necesidad y se suben en los grupos de oración la petición de oración y el cuerpo de Cristo se pone a orar, a interceder por una necesidad apremiante y Dios contesta. Y Dios contesta, ¿sí? Eso es caminar en fe, eso es caminar en amor como un cuerpo de Cristo. Cuando una parte del cuerpo de Cristo se duele, los demás nos dolemos porque una parte del cuerpo de Cristo está pasando por algo especial, ¿sí? Y así cuando tú tienes una necesidad y solicitas oración, el cuerpo de Cristo se pone a orar, a interceder. Y no vamos a salir avergonzados porque tenemos un Dios todopoderoso para el cual nada es imposible. Amén. Alabado sea el Señor. Y dice Pablo aquí, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, es decir, nuestro Padre Celestial, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría, Señor, danos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Ayúdanos, Señor, a tener sabiduría del cielo, tener revelación y conocimiento de ti, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, que ya no estemos entenebrecidos como antes, ¿verdad? Sino que seamos alumbrados en nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hablando de esta escritura, hermanos, ¿sí? Hablando de esta escritura, tenemos una esperanza reservada en los cielos, de ir al cielo. Eso es verdad. Pero también hay una esperanza de manifestar a Cristo como su iglesia aquí en la tierra. Es maravilloso saber hacia dónde vamos. Es maravilloso saber que tenemos una esperanza de ir al cielo. Pero mientras aquí en la tierra necesitamos, los que estamos vivos, necesitamos vivir a Cristo y manifestar a Cristo aquí en la tierra. Porque el mundo está en tinieblas. Y hay muchas personas que están siendo muy atribuladas por el adversario. Y nosotros, los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, tiene la verdad. Y como tenemos la verdad, tenemos el deber de predicar el Evangelio, servir a Dios. Amén. Tenemos el deber, no solo los pastores, todos, tú y yo y todos, tenemos el deber de predicar a Cristo. Hay una esperanza de manifestar a Cristo como su iglesia aquí en la tierra. La esperanza que Dios tiene en nosotros de que detengamos al adversario. Porque Cristo va a detener al adversario a través de su iglesia. Pero si la iglesia está dormida, si la iglesia no se reúne en oración, si la iglesia no dobla la rodilla sobre esta nación, sobre las familias, sobre nuestra familia, el diablo va a hacer lo que quiere, porque no hay quien lo detenga. Y es la iglesia nacida de nuevo, la iglesia de Cristo, la única facultad autorizada para detener a Satanás. Amén. Tenemos las llaves del reino. Todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. ¿Podemos atar a Satanás? Sí podemos, en fe en el Señor Jesús. Oramos en fe y Dios da la instrucción. Dios da la instrucción. También tenemos una esperanza, hermanos, de rescatar, un deber de rescatar las almas perdidas. Dios tiene esperanza en nosotros, de que rescatemos en su nombre las almas perdidas. Tiene la esperanza de que se establezca su reino aquí en la tierra. Pero tiene a su iglesia para hacerlo. La iglesia
comprado con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Alabado sea el Señor. Si Dios está hablando a tu corazón, di aleluya, porque Dios está hablando a nuestras vidas. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Regresando al versículo 18, dice, Efesios 1:18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hermanos, tenemos riquezas maravillosas, no de oro, de plata. Tenemos riquezas de la gloria, de todo el bien de Dios. Eso nos hace ricos. Todo el bien de Dios para manifestar a Cristo aquí en la tierra. ¿Y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la superminente grandeza de su poder? Está hablando aquí del Espíritu Santo. Para con nosotros los que creemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo. Es el poder del Espíritu Santo, resucitó a Cristo. Tenemos hoy el poder del Espíritu Santo, amén, que nos fue dado. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice el Señor, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tenemos la autoridad, tenemos las llaves del reino para detener al adversario, hermanos. Dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El mismo Señor Jesucristo está hoy sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿quién está aquí en la tierra? El Espíritu Santo, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y entonces, ¿quién es el que tiene que hacer la obra? Tú y yo, como Cristo aquí en la tierra, como la iglesia de Cristo aquí en la tierra. Tú y yo somos Cristo en la tierra y tenemos el poder del Espíritu Santo para aullar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, sabiendo que nada nos dañará, porque más grande es el que está en medio de nosotros. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Vamos a otra cita bíblica. La iglesia de Cristo, entonces, es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Está formado por personas como tú y como yo, que hemos sido rescatados de las tinieblas. Ninguno de nosotros descendió del cielo. Solamente una persona descendió del cielo y se llama Jesucristo. Solo uno, solo uno. Sí, tú y yo salimos de las tinieblas, ¿sí? Rescatados de las tinieblas. Salimos también, fuimos rescatados de la potestad o del dominio de Satanás cuando fuimos perdonados de nuestros pecados por Cristo en la cruz. Cuando fuimos perdonados, cuando fuimos redimidos a través de la obra de Cristo en la cruz, fuimos rescatados, fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Salimos tú y yo del reino de las tinieblas. Hoy estamos en el reino de su Hijo Jesucristo. Colosenses 1:13. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Aquí mismo está. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Cuando fuimos perdonados de nuestros pecados por la obra redentora de Cristo, el Padre Celestial, por medio del Espíritu Santo, nos trasladó de las tinieblas, donde estábamos esclavizados por Satanás, por causa de nuestro pecado. Nuestro pecado nos tenía atados a Satanás.
nos tenía atados a Satanás, ¿sí? Y el Señor Jesús nos desató de Satanás y nos trasladó a su reino. Amén. Al reino de la luz. Colosenses capítulo 2, versículo 13. Ya vosotros estando muertos en pecados, tú y yo estábamos bien muertos. Hablando espiritualmente, porque estábamos vivos en la carne, pero muertos espirituales. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, tú y yo hacíamos lo que nuestra carne nos dictaba. Hacíamos los deseos de la carne y eso nos llevaba a muerte, ¿sí? Dice, os dio vida juntamente con él. El Padre nos dio vida juntamente con Cristo, perdonándoos todos los pecados. No hay un pecado que Cristo no te haya perdonado. Solo hay un pecado imperdonable, que es atribuirle a Belcebú las obras del Espíritu Santo. Ese es el pecado imperdonable. Pero fuera de ese pecado, todos los demás pecados que tú y yo cometimos, fuimos perdonados por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Versículo 14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Si yo teníamos un acta de decretos por causa de nuestro pecado, y era un acta de decretos que estaba en contra de nosotros, ¿sí? Y Cristo Jesús la anuló en la cruz del Calvario. Por eso dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, esa acta de decretos nos separaba del Padre. Esa acta de decretos no nos permitía acercarnos al Padre, y el Padre eterno no se podía acercar a nosotros. Por mucho que nos amara, no se podía acercar a nosotros, ni nosotros nos podíamos acercar a Él. Tuvo que morir el Señor Jesús. Y esa acta de decretos que dice aquí que el Señor Jesús la quitó de en medio y la clavó en la cruz, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades. El mismo Señor del cielo, el mismo Señor Jesucristo despojó, ¿sí? No solo lo ató, lo despojó a los principados y a las potestades, a Satanás, a sus demonios, ¿sí? Y los exhibió públicamente, es decir, los exhibió, los descubrió. El diablo quiere hacer todo debajo de la mesa, todo en lo oculto, todo. El diablo no quiere que tú sepas que Él existe verdaderamente, quiere que lo ignores, porque no ignoramos sus maquinaciones. Pero Dios, a través de su palabra, por su Espíritu Santo, lo descubre, ¿sí? Y dice aquí, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En la cruz empezó nuestra redención. Y cuando el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, ahí está la victoria. En la resurrección de Cristo está la victoria. Amén. Alabado sea el Señor, hermanos. ¿Cuánto nos ama Dios? Pero Dios nos está llamando a servirle, a predicar el Evangelio de Cristo, a ser tú y yo, ser una Biblia abierta, que las personas aún sin predicar vean con nuestro testimonio que Cristo vive, que Cristo vive, que Cristo vive. Por tu testimonio, por mi testimonio. Sí es verdad que a veces la carne nos gana, pero vamos y le pedimos perdón a Dios y nos determinamos, nos comprometemos a ser cada vez más como el Señor Jesús, a ser más obediente a su palabra, ¿sí? Llevando cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, para ser más como Él y menos como éramos antes.
Cada vez que nosotros recibimos la palabra de Dios, entra más luz en nosotros y somos menos tinieblas. Somos menos tinieblas mientras más escuchamos la palabra, somos oidores y hacedores de ella, más luz somos al mundo. Más luz somos al mundo. El mundo necesita salvación, está clamando salvación. Y Dios te tiene a ti y a mí para predicarles el evangelio de nuestra salvación. Amén. Solamente la iglesia de Cristo puede detener a Satanás. Nadie más. El diablo va a llegar hasta donde la iglesia se lo permita. Una iglesia unida, una iglesia edificada sobre el fundamento, sobre la roca y sobre el fundamento de los profetas y los apóstoles, es decir, sobre la palabra de Dios. Es una iglesia fuerte, que ora, oidora y hacedora de la palabra. Amén. Alabado sea el Señor. Dios nos está llamando a servirle. Bendito sea Dios. Entonces las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Cristo Jesús. ¿Dónde dice eso? Evangelio según San Lucas, capítulo 16. Evangelio según San Lucas, si tú quieres verlo con tu Biblia, eso está muy bien. Versículo 16, capítulo 16, versículo 23, y dice: vamos a leerlo rápidamente. Desde el versículo 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Dos personas murieron, ¿sí? Versículo 23. Y en el Hades, el hombre rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, ¿desde dónde? Desde el Hades, desde ese lugar de tormento. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Esta es la condición de todos aquellos. Es el futuro de todos aquellos que mueran en sus pecados. Y tú y yo podemos compartirles del amor de Cristo para que no vayan a este lugar de tormento. Dice versículo 25, pero Abraham les dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Hay una gran diferencia entre aquel... Hola, mi hermano Juan Plata, buenas noches, bienvenido. Hay una gran diferencia entre aquel que muere en sus pecados, que va al Hades y que es atormentado, a aquel que ha recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador, y cuando muere, Él es consolado. ¿Sí? Él es consolado, y el otro, el que murió en sus pecados, es atormentado. ¿Tú de qué lado quieres estar? ¿Del que es consolado y tiene vida eterna, o aquel que es atormentado en un lugar terrible? ¿Sí? Además de esto, dice el versículo 26, además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisiesen pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Es decir, aunque aquí se hagan muchos rituales para que alguien salga de este lugar, no podrán salir, no podrán salir. Versículo 27 dice: entonces le dijo el que estaba en el Hades:
Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. En este tiempo podría decir, a los cristianos nacidos de nuevo y a la Biblia la tienen, escúchenla. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Y yo haría una pregunta. El Señor Jesús murió y resucitó de entre los muertos. Y aún así, algunos no creen. ¿Sí? Versículo 31. Mas Abraham les dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y el Señor Jesús resucitó de entre los muertos. Y le hemos creído que Él es el Hijo del Dios viviente. Él es el Cristo. ¿Sí? Y sobre esa roca, sobre esa declaración, el Señor Jesús está edificando su iglesia y le ha dado a su iglesia las llaves del reino de los cielos. Amén. La llave del reino de los cielos. Alabado sea el Señor. Dios es bueno, hermanos. ¿Hasta dónde vas a dejar que el diablo venga por tu familia, por esta nación? ¿Hasta dónde se lo vamos a permitir? Cuando la iglesia se une, cuando la iglesia está unida en oración y toma su lugar en Cristo, la iglesia tiene las llaves del reino de los cielos para atar a Satanás. No te pierdas cuando la iglesia se reúne en oración. Es una gran oportunidad. No es una reunirse para orar no es una obligación, es un privilegio. Es un gran privilegio. Es un honor pasar tiempo con Dios. Es de alto honor estar con el Señor intercediendo por otros, intercediendo por la propia familia, intercediendo por el crecimiento de la iglesia. Es un gran honor. No te lo pierdas. No deseches a aquel que te ha amado y que te ama. Aquel que no te va a avergonzar. No lo deseches. Él está a la puerta y llama. Él te está llamando a oración, a pasar tiempo con Él, a andar en sus caminos. Los caminos del Señor no son torcidos. Todos los caminos del Señor son rectos. Amén. Alabado sea el Señor por lo que Él nos ha dado. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Amén. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, bendito Dios, por tus misericordias, por tu Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra dice que un cuerpo dividido no prevalece. Pero cuando tu iglesia está unida, Señor, hay poder, Señor. Tu palabra dice que seamos uno, así como el Padre y el Hijo es uno. Seamos uno, Señor, así como tú en nosotros, nosotros en ti. Seamos uno, Señor, para que el mundo sepa que tú vives y vives para siempre. Te damos gracias, bendito Padre, por tu palabra, Señor, que guardamos en nuestro corazón. Y sí, Señor, aceptamos tu llamado, Señor, de estar orando, Señor, de unirnos como iglesia en oración para resistir al adversario, Señor. Y te rogamos, bendito Padre, que nos dé, Señor, más y más revelación de tu Espíritu Santo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Qué tal suena el reloj de los papás de mi esposo?
que lo mandó a arreglar y está sonando muy bonito y gracias a Dios por este tiempo glorioso. Bendiciones para todos mis hermanos, muy buenas noches. El Señor, el pastor y yo siempre estamos orando por ustedes, que Dios los bendiga grandemente. El próximo domingo estamos en la iglesia con México, ¿sí? Y nuestros hermanos aquí en Valle se siguen reuniendo normalmente. Bendiciones para todos, muy buenas noches, les amamos, bendiciones.